Hola, hola y gracias a todos. Como siempre hay que agradecer cualquier atención dentro de lo que es este canal de canales que es básicamente YouTube, ¿no? En el que hay prácticamente todo lo que tú quisieras ver, incluyendo cosas que ya viste antes pero quisieras volver a ver. Entonces, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Como ya mencioné antes, el ciclo de cambio positivo está llegando a su final, porque sobre este tema en particular básicamente ya hemos tocado someramente todos los temas, o mejor dicho, los temas en los que puedo pensar. Doy la bienvenida a todas sus preguntas de este momento para cerrar este ciclo, dudas, lo que sea, ¿no? Sobre este aspecto, sobre este tema. Como siempre digo, he estudiado 9 años este tema y me he dado cuenta de que durante 20 años o más, o 30, bueno, no 30 años, pero digamos 20 y tantos años he estado estudiando otros temas más, ¿no? Entonces, estudiar es una de las cosas que hago y desde esos estudios es que yo quiero transmitir estas ideas y comentarios y todo lo demás. Bueno, entonces pensando en esto, hablemos de 15 minutos de lo que es la triste y actual situación de la crisis de refugiados. Voy a poner unos enlaces abajo. Uno de ellos es una ayuda visual para, literalmente es un gráfico para visualizar cuál es el flujo de refugiados que hay. Y algo que no se está mencionando mucho en los medios y demás es cuándo se origina, dónde se origina. Y en el fondo se origina antes de que comiencen a ir los sirios y tengamos ese caso de del pobre niño sirio que no se ahoga y obviamente su cuerpo es botado a la playa, ¿no? Ese tipo de situaciones trágicas y todo lo demás. Pero entonces, ¿dónde se origina? ¿Cuándo se origina? En el fondo se origina en el África subsahariana, en la parte del Sahel. Tiene teniendo unas sequías brutales y esas sequías brutales obviamente están teniendo fuertes consecuencias en los estados. Entonces, por ejemplo, tenemos la situación en Sudán del Sur, a la República Centroafricana y otras más que tienen que ver muchísimo con una crisis agrícola, ¿no? Fue una muy fuerte crisis agrícola. Y por otro lado también tenemos, ya que son otros temas, aspectos de estados fallidos por completo, que son Somalia, la brutal situación en Eritrea, que es al norte de Etiopía. Entonces comienza ahí por ahí el flujo de varios, o sea, estamos hablando de miles, y hay unos casos en el que mueren creo que 200 personas intentando cruzar. Y es ese flujo y recepción en Europa obviamente que genera la posición de los sirios, o sea, que difunde entre los refugiados sirios, los desplazados sirios, la posibilidad no solamente de ir a través de el norte de África hacia Europa, que comienzan un poco, sino simple y llanamente ir hacia Europa, ¿no? O sea, ir por cualquier vía a Europa. Y en este caso tenemos la ida a Europa por Turquía, ¿no? Que obviamente cierran esa puerta a los alemanes. Ahora, ¿qué podemos decir y comentar sobre este tema? Hay una profunda hipocresía, hay una profunda buenas intenciones, pero muy malas ideas en este tema. ¿Cuál es esto? Veamos dónde hay la hipocresía de los medios. Lo que sucedió con Angela Merkel. Angela Merkel, que es el peor tipo de político posible. Angela Merkel no es una persona que tenga una opinión, ni que diga nada, ni que lidere, ni que nada. Angela Merkel como político es una persona que se sienta en el cuarto, escucha la opinión de todos los demás, se da cuenta cuál es la opinión mayoritaria y la utiliza.
Eso es lo que hace Angela Merkel, es una política de lo peor. Yo no entiendo por qué mencionan de que alguna vez fue estudiante y obviamente egresada y bueno, ingeniera, porque nunca ejerció su profesión, siempre fue política, ya sea dentro de la República Democrática Alemana. No es ella una alemana de la República Federal, sino es una alemana del otro lado. Bueno, ya sea en la República Democrática Alemana o cuando hay la unificación, tras la unificación siempre ha sido una política y siempre ha sido ese tipo de política que escucha cuál es la opinión mayoritaria y se adhiere a ella. Bueno, es una tontería absoluta lo que ella hizo al decir que iba a dar la bienvenida a todos los refugiados. Eso obviamente yo puedo entender que lo piense, yo puedo entender que cualquier persona se siente conmovida por las muertes en el Mediterráneo, cualquier persona se siente conmovida por la presencia de la otra persona a la que tú quisieras, ojalá pudieras ayudar, ¿no? Y dándole el refugio y todo lo demás, ya. Pero no se puede, o sea, una vez más, simpaticemos con la idea bondadosa de dar la bienvenida y ayudar a alguien, pero no puedes hacerlo con millones y millones y millones y millones y millones de personas, no puedes, o sea, destruyes lo que sea que tú tengas, lo vas a destruir. Hay varias razones para eso, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con Angela Merkel? Angela Merkel, no sé qué reunión, ¿no? Conmovida y dice, Alemania le da la bienvenida a todos los refugiados, ¿no? Entonces, ya, eso puedes decirlo, pero no lo conviertes en política de Estado. Así de fácil, tú no tienes el dinero para recibir a nadie, literalmente así, no tienes el dinero para recibir a nadie. El gran problema de nuestro tiempo no es el consumismo de la gente, el consumismo de cosas irrelevantes, no es que va la gente demasiado al cine y compra demasiadas mercaderías de las películas. No, el gran problema de nuestro tiempo es que tenemos estados prestándose demasiado dinero para costear un régimen de vida, un régimen de gobierno que es insostenible, absolutamente insostenible. Ese es el gran problema. Y entonces Angela Merkel da la bienvenida a los refugiados de una manera imbécil. O sea, eso no se debe hacer, es completamente irresponsable. Ningún país del mundo tiene suficientes recursos para darle la bienvenida a nadie. Y tampoco lo tenía, van a disculpar el ruido, tampoco lo tenía Alemania. Y de eso se da cuenta Angela Merkel. Pero lo interesante es esto, y esto es una tragedia. Da la bienvenida a los refugiados, entran 1 millón, más de 1,5 millones de refugiados de todas partes del mundo. Bueno, en su mayoría sirios, pero sirios creo que son un 50%. Vienen de todas partes, vienen de Irak, Afganistán, Pakistán, vienen de todas partes. Y es solamente la punta del iceberg. Bueno, el punto es de que la nombran personaje del año en la revista del Time, la halagan en todos los periódicos, en todos los medios, le cantan loas, lo que es estúpido. ¿Por qué? Porque ya hizo un error ella, y ¿cómo vas a halagar tú que cometas semejante error? Entonces, hacen todo eso los medios, hay el gran aplauso de los medios, y obviamente hay una brutal crisis de refugiados en Alemania. Una brutal, es una ofensa a todo el planeta lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque debido al ingreso per cápita alemán, la llegada de 1 millón de habitantes es como si hubiesen surgido en el planeta 10-11 millones de personas de un país pobre de ingresos medios. ¿Qué sucedería en mi país si vienen 10 millones de personas? O sea, destruyen el país, así de fácil. Así de fácil. Y lo mismo han hecho, solo que allá y para perjuicio de todo el planeta. Así de fácil. Bueno, ¿qué es lo que se da cuenta Angela Merkel? Es de que obviamente vuelve al cuarto. En el cuarto la gente ya no apoya la llegada de refugiados y ella va a Turquía y dice: me cortas el flujo de refugiados y yo te doy lo que sea.
Y hacen un acuerdo con Turquía y tienen ahí no sé cuántos miles de millardos de ayuda en euros. No, pero el punto es de que va a Turquía y hace eso. ¿Quién? Angela Merkel. La que les haya dado la bienvenida, lo hace después. ¿Por qué? Porque es una lógica pragmática. Una persona que no tiene nunca ninguna opinión, se da cuenta de que la opinión pública está ahora en contra de los refugiados y obviamente ella se vuelve de esa opinión porque es lo que ha hecho toda su bendita vida política, esa bendita mujer del demonio. Bueno, se debería siquiera reconocer ¿cómo se dice? La pragmaticidad con que va y cierra el flujo de refugiados, pero no hay la repercusión de los medios a favor que debería. Por ejemplo, cuando recibe los refugiados, recibe todos los halagos, pero cuando hace lo pragmático, prácticamente se dice, no, se es noticia y bla, 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 y se habla, pero no hay repercusiones, no hay comentarios, no hay loas al pragmatismo. Eso ya es una vergüenza de que no se reconozca, no se enfrente cuál es la naturaleza del problema. Porque la naturaleza del problema es de que toda la gente pobre se quiere ir donde la gente pobre recibe beneficios sociales. Y esos beneficios sociales ya son insostenibles. Los gobiernos europeos están endeudados hasta por el cuello, están muy por encima de su capacidad para pagar y un larguísimo etcétera. Y es por eso que está disminuyendo el nivel de vida. En todas partes, estamos hablando de los países más ricos del mundo, pero donde han destrozado tanto su economía que recibir 400 euros mensuales de regalo del Estado no alcanza para nada. ¿Cómo va a alcanzar para algo si tú has destrozado tu sistema tu sistema económico, destruyendo lo que es la lógica de la oferta y la demanda? Bueno. Pero volviendo al tema de los refugiados, ¿cuál es el tema de los refugiados? Podemos ponerle cualquier nombre, podemos ponerle cualquier apelativo. Los llaman refugiados en primer lugar, ¿no? Más que inmigrantes ilegales y todo lo demás. O sea, ilegal para referirse a una persona es lo que se llama metonimia y no hay ningún problema. Es una metonimia correcta, es una metonimia válida. Ahora, después sale la retórica, ninguna persona es ilegal. Obviamente no es ilegal lo que tú haces y por lo tanto es ilegal, ¿cómo se dice? Ilegal vendría a ser la asociación con la que yo me voy a referir a ti, si estoy hablando de ese aspecto tuyo, por Dios. La gente está, una vez más, quieren pelearse contra el lenguaje, contra lo que deberían pelearse es contra el fenómeno. ¿Cuál es el bendito fenómeno de los refugiados? Estados fallidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un territorio de casa. Tú lo mandas al demonio y te vas al territorio de casa de otra persona. Ese es el bendito problema y esa es una bendita ofensa y ese es un bendito obstáculo para cualquier solución. Tú y yo, bueno, al menos a mí me conmueven los refugiados. Me conmueven y me da pena y me da mucha pena de que lo único que haya de Centroamérica sea refugiados, de que todo el mundo se quiera ir y bueno, ¿cuál es la solución a eso? Sabemos perfectamente cuáles son los recursos que debemos hacer o cuáles son los aspectos que debemos tratar para resolver los problemas de los países tercermundistas. Entonces eso es lo que se debería hacer. ¿Y cuál es el problema? El problema es de que se posterga cuando el territorio de casa destruido, perjudicado, mal manejado, exporta sus cazadores a otro lado, entonces se posterga el debido tratamiento de este proceso, de este territorio de casa. Se posterga y se perjudica al otro territorio de casa. O sea, esa es una monstruosidad. Eso es lo que es. Se puede utilizar una vez más cualquier nombre para el fenómeno, para las personas que están viniendo. Si tú quieres los puedes llamar ángeles, unicornios hermosos, lo que sea, tú los puedes llamar como sea. Pero que las palabras utilizadas no deberían deformar la naturaleza del fenómeno por detrás. El lenguaje está ahí para ayudarnos, no está ahí para que nos tropecemos con él. Entonces los refugiados económicos son invasores económicos de un desastre económico que deberían atender, así de fácil.
Entonces, los países europeos, Estados Unidos, están dando la bienvenida a invasiones económicas brutales, descomunales y todo lo demás. Están postergando las soluciones que deberían darse en todos los países de los que son ellos refugiados. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo mal en Honduras, Salvador, Guatemala, en el propio México? Sabemos perfectamente qué se está haciendo mal. Entonces deberían abordar esos benditos temas. Y no debería haber ni un centavo de ayuda exterior. ¿Por qué? Porque lo único que haces es postergar esos benditos temas. Son ellos los que deberían ver cómo agarrar mejores impuestos. Son ellos los que deberían ver de ser menos corruptos, estúpidos, ignorantes y todo lo demás. Por si acaso, para los países subdesarrollados, decirles que son eso es la mejor noticia posible. ¿Por qué? Porque son ellos los que pueden elegir dejar de ser estúpidos, corruptos, ignorantes y todo lo demás. Son ellos los que pueden y lo pueden fácilmente. En algunos casos es viable la solución. Y donde no sea viable, entonces lo que hay que dejar es que ese territorio colapse. ¿Por qué? Porque tú no tienes la posibilidad ni de salvar a uno, ni de agarrar a uno, ni de beneficiar a uno. Esa posibilidad ya se acabó. Voy a dejar unos enlaces, voy a dejar más información al respecto. Tú no invitas a los cazadores de otra región a que vengan a tu territorio en tiempos de sequía. Entonces esa es la situación con la que nos encontramos. Estamos en tiempos de sequía en todas partes, en todo el mundo, incluyendo y sobre todo los países del primer mundo. Sobre todo los países del primer mundo. No tienen ellos, fíjense, solamente, a ver, pensemos un dato. La deuda oficial del gobierno español. La deuda oficial es de más del 98% de su economía, de su Producto Interno Bruto. 98%. Eso es prácticamente todo. Si añadimos las verdaderas cuentas, es más. Y lo mismo vale para Francia y todos los demás. Entonces, este tipo de países van a recibir refugiados. Quisieran, no pueden. No pueden, sobre todo teniendo en cuenta este hecho más. Recientemente hubo elecciones en Italia. ¿Cuáles eran las cifras que se manejaban del desempleo entre los jóvenes? 30%. 30% de desempleo entre los jóvenes. Y a esa economía tú le vas a dar la bienvenida. Los cazadores de otro territorio. Ridículo. Ridículo y triste y peor, porque, bueno, entonces los países europeos van a cosechar los frutos de esta mala política. Bueno, ya se va acabando el cambio positivo, o sea, el ciclo de los videos. Sí, porque el cambio positivo es, estos temas son fuertes, feos, desagradables. Bueno, entonces doy la bienvenida a sus preguntas. Una vez más, gracias por su atención. Recuerden que tienen que ver estos videos. Los que estén muy largos lo pueden poner la velocidad en 1.5 o hasta en 2 y creo que se logra entender lo que se dice. Bueno, muchísimas gracias por su atención por hoy. Entonces esto es una visión somera del tema. Piensen un poquito al respecto. Muchas gracias.